Bien, nos volvemos a encontrar y en esta ocasión es para darles la más cordial de las bienvenidas a esta 35 edición de la Feria Universitaria del Libro. En este espacio, la Sala Gonzalo Martínez de este Polifórum Cultural Carlos Martínez Balmores. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sean ustedes bienvenidos a su universidad. Agradecemos la atención de su presencia y esperamos que para ustedes sea tan disfrutable como lo es ya para nosotros la presencia de nuestros invitados especiales. Porque esta sea una gran tarde para todos, llena de revelaciones y de estímulos precisamente para ser ensayistas. Gracias, bienvenidos todos. Bueno, ahora tengo otra pregunta. Alza la mano si tú has considerado ser escritora o escritor. Ándale, 4, 5, 6. ¿Usted es maestra o alumna? No, bueno, quiero saber, porque como tenemos cubrebocas, ya no distingo los rangos. ¿Alumna? Sí. Ah, venga. ¿De quinto también? Bien, pues. ¿Y ustedes? ¿Y tú también? Muy bien, bueno. Eso es muy importante, entonces sí están en la sala correcta, ya me di cuenta que no vienen castigados. Los que cazaron la mano ahorita. Marcos Daniel Aguilar es periodista cultural, al igual que Daniel Aguilar, Daniel Rodríguez Barrón, se llaman Daniel los dos, me voy a estar confundiendo. Ambos trabajan en Canal 22, ambos son periodistas culturales, ambos son editores. En el caso de Marcos Daniel Aguilar se ha caracterizado más por digamos, la edición literaria. En el caso de Daniel Rodríguez Barrón, pues, editor de revistas culturales. Ambos son autores de libros de ensayo. En el caso de Daniel Rodríguez Barrón, también ha escrito ficción. Tiene una novela, Retrato de mi madre con perros, y tiene un libro de cuentos y otra novela. Próximamente vamos a hacer otro libro de cuentos que se llama Los nombres de la noche. Y este libro de ensayo, en Libros Ampliados ha publicado 2 libros que se llama Tratando Potati, que es este que estábamos por hablar, y otro que se llama Morbo Sacro. Ambos son quizás sus libros más personales. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que es donde de alguna manera se expone un poco más el yo del autor, en este caso de Daniel Rodríguez Barrón, que en una novela o así. Pero bueno, en todos hay obviamente un titipuchal de obsesiones que él va plasmando. Y en el caso de Marcos Daniel Aguilar, con Gestos del Centauro, pues continúa su beta explorando los pensamientos de Alfonso Reyes, o de alguna forma la tradición de Alfonso Reyes de Gonzalo. Ya me dijeron aquí que nada más el fotógrafo conoce a Alfonso Reyes. Entonces nosotros en la mesa, mientras comíamos, estábamos pensando cómo se los presentamos. Y dijimos, bueno, a lo mejor han escuchado a ese famoso grupo llamado Conchito 15. No, Cumbia 15 es otro. Conchito 15 es Alfonso Reyes. O sea, es Alfonso Reyes. Sí, así quédense en la memoria, porque también es una forma de que luego, un personaje que luego Marcos Daniel nos ha prometido va a explorar su idea y pensamiento. Entonces, yo tengo 3 preguntas básicas para ellos, para ya soltar ese micrófono, no seguir contando chistes y ya no obligarles a alzar la mano. Y una de ellas tiene que ver con esta idea que se ha sembrado mucho en torno al ensayo sobre un texto personalísimo donde se habla de la verdad, ¿no? O sea, una verdad o varias verdades, sean literarias o no, pero sobre todo en donde el autor expone un pensamiento, y por tanto pensamos que eso es una verdad. Es decir, va a contarnos algo o va a explorar un tema en que quiere llegar a una verdad. Y a mí me interesa en términos del ensayo literario, pensando en que tiene herramientas de la literatura en su construcción, ¿por qué no podría también ser un ensayo de ficciones? Es decir, ¿es realmente solamente el ensayo literario una beta para explorar un camino a cierto tema, para llegar a una verdad? ¿O el ensayo nos permite también generar ficciones, crear ficciones, y que a la larga los lectores, los
confundamos de manera tal que no sepamos que es realidad de ficción y asumamos este ensayo como una verdad que agarre términos realidad de ficción. Entonces, yo sé que ellos me están entendiendo, yo no. Entonces, esa es una, ¿no? La otra es, al final, esa es para el final, que Daniel Rodríguez Barrón nos cuente un poquito de Gestos del Centauro, para que ustedes sepan por qué es el centauro. Y Marcos Daniel Aguilar nos cuente un poquito de Retablo Portátil, también para que sepamos qué es. Entonces, esas son dos. La otra, tercera, después de volver. Ah, sí. Bueno, que nos hablen un poco de la tradición del ensayo mexicano. Sobre todo pensando que el ensayo mexicano, quien va abordado o quien está un poco de lleno en ello, se ha alejado un tanto de las artes plásticas. Y en el caso de ellos dos, esta coincidencia es importante. O sea, ambos exploran la tradición del arte histórico, en el caso del hispanoamericano y en el caso de Daniel Rodríguez Barrón, pues diríamos que anglosajón, pero un poco hispanoamericano. Bueno, pero ahí hay una diferencia. Marcos Daniel es latinoamericanista, no es que le vaya a la América, tampoco a los tuzos. O sea, le gusta hablar de cosas. Le gusta hablar de cosas sobre Latinoamérica. En el caso de Daniel Rodríguez Barrón, su formación es en letras inglesas, entonces uno asumiría que él está más por una cultura anglosajona, europea, por no decir eurocentrista, ¿no? Y estas dos visiones ahí sí se contraponen y eso también lo resulta interesante, porque pues, no todos los sectores son iguales, hay muchas diferencias, hay matices, ¿no?, a la hora de explorar. Y creo que lo que a mí me gusta, eso es que ustedes no lo saben, yo soy el editor de ambos libros, pero de ambos libros, cada uno de los libros fue publicado por un sello diferente. ¿Sí? Quiere decir que tanto soy editor de ediciones periféricas como Niños Europeados, y creo que ambos libros reflejan muy bien la postura de ambas editoriales en cuanto al acercamiento a la literatura. En el caso de Gestos del Centauro, que es, por supuesto, una cosa de tradición literaria mexicana, y Periféricas podría ser algo así, pensarse algo así, como un sello mexicano. Le pusimos 100.6% mexicano porque cuando hubo votaciones por Peña Nieto, no me acuerdo si estaba en México, arrojó el 100%. O sea, ganó tan grande que había hasta más votos. Y su victoria fue contundente. Y como burla a esta situación, decidimos ponerle un sello 100.6% mexicano. Y en el caso de los ampliados, pues la diferencia es que tratamos de ser un poco más internacionales. No estamos ya tan latinoamericanos, pero cada vez estamos acercando más a la literatura europea, o al menos latina, pero europea. Entonces, dicho todo esto, espero que disfruten esta charla, que les resulte enriquecedora, que al final alcen la mano porque están gozando y se puedan llevar un par de libros, o sea, un libro cada quien, una de ustedes, o de ustedes, hombres, no binarios, a su casa, y ya. Es mucho calor. Ah, perfecto. ¿Y cuál era la primera pregunta? La primera pregunta, pues la que quiera del ensayo mexicano. Bueno, empecemos con el ensayo mexicano un poco para entrar en materia. Creo que el ensayo mexicano y el latinoamericano en general, nuestro compañero quizás nos ayudaría, tiene que ver mucho con el periodismo. En realidad el ensayo tiene que ver con el ejercicio del periodismo, porque muchos escritores, si no es que la mayoría, tienen que trabajar en otras cosas, no viven de la escritura. Entonces regularmente el periodismo es una de las tantas ramas que los acoge, y entonces el periodismo se convierte en una manera de escribir lo propio. Decía un autor que a mí me gusta muchísimo, que pusieron este ensayo, Roberto Calazo, decía que no hay nada más esotérico que escribir una reseña. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, escribir una reseña es publicar sencillamente sobre lo que se trata un libro, pero él decía que era esotérico porque ahí podríamos decir
podemos decir lo que más nos importa, lo más íntimo, lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, lo que más nos asusta. Entonces, que era una forma, a pesar de que fuera pública, puesto que es en un periódico, que uno podía escribir ahí las cosas más secretas, y ponía muchos ejemplos, entre ellos Walter Benjamin, que también es un gran ensayista. Pero bueno, el ensayo mexicano creo que tiene que ver mucho con las revistas y con los periódicos. Los contemporáneos, por ejemplo, que es donde yo podía empezar. No, te vas a enojar muchísimo. Sí, lo siento, Alfonso Reyes. Perdóname. Pero bueno, entre Alfonso Reyes y los contemporáneos, tenían una revista. Entonces eran en esa revista donde ellos ejercían su pluma, ejercían su capacidad de discernir sobre lo que les gustaba o lo que no les gustaba. El ensayo no es más que eso, en realidad. No nos asustemos cuando nos hablan de un ensayo. El ensayo es qué me gusta y qué no me gusta, pero sobre todo, ¿por qué me gusta? Esa es la pregunta que yo me hago, al menos en Retablo Portátil. Ya sé que me gusta la literatura porque la he ejercido, porque la leo, porque me interesa, per se, pero realmente ¿por qué me gusta tanto Tolstoy? ¿Por qué me gusta tanto Dostoyevsky? ¿Por qué me gusta tanto Conrad? ¿Por qué me gusta la pintura inglesa prerrafaelita? Realmente ¿por qué? Solo porque es bonita, solo porque es elegante, que te guste la literatura inglesa. No, ¿por qué? Y me fui dando cuenta que había desde pasiones hasta prejuicios, porque también el ensayo es una suerte como de confesión. Por eso es bonito el ensayo. Si no lo fuera, sería un ensayo académico. Sería un ensayo académico donde todo es absolutamente verdad y riguroso, y uno tiene que probar aquello que está sugiriendo. En el ensayo literario no, en el ensayo puedes decir prácticamente cualquier cosa, y en realidad lo único que tienes que hacer es apapachar al lector, consecuentarlo, decirle las cosas de manera que también, si no conocen al autor, les den ganas de conocerlo; si no conocen al pintor, les den ganas de ir a ver alguna de las pinturas. Entonces, para contestar rápidamente la pregunta, creo que nuestra tradición viene del periodismo, el asunto, por ejemplo, de las artes plásticas, con más razón. Las artes plásticas tienen un día de inauguración, y muchos grandes escritores, estoy hablando de Javier de Villarrutia, incluso del propio Octavio Paz, Carlos y Aragón, todos hacían reseñas de artes plásticas, y después se convirtieron en grandes ensayistas sobre artes plásticas. Pero su primer contacto era, que además tenían amigos que eran pintores, y entonces a través de decir o de analizar lo que pensaban sus propios amigos, se convirtieron en ensayistas. Entonces el ensayo no es más que acercar al público, acercar al lector una pasión, compartir con el lector una pasión, que en mi caso es la de la literatura y la de la pintura. Y es literario, yo diría, primero porque no prometo ninguna verdad y no la alcanzo, ni la busco en el último de los casos. Lo que quiero es precisamente ensayarlas, y vadeando, navegando, a veces con buen tiempo, a veces con mal tiempo, a veces estoy en calma chicha, a veces hay torrentes, pero creo que lo que quiero es ir explorando un territorio que desconozco, y como lo desconozco, lo que quiero es acercarme y saber por qué estos autores escriben como escriben, por qué estos pintores pintan como pintan. Y otra cosa hago en Retablo Portátil, es hablar de mí, es introducir un poco sobre mi propia biografía, y a través de ella reflexionar cómo llegué a escribir sobre pintura y cómo llegué a escribir sobre literatura. Entonces, bueno, yo por ahí empezaría el ensayo latinoamericano, mexicano en especial. Muchas gracias, Daniel. Esto es muy interesante lo que acaban de mencionar tanto Nahum como Daniel Rodríguez Barrón,
porque el ensayo es el género literario quizá más libre que tenemos en nuestra región y el género más libre que hemos podido construir en lengua española. El ensayo es una máquina que siempre me he imaginado como una licuadora o como un extractor de jugos. Se ubica en esa máquina que hay en las esquinas donde venden jugos de zanahoria o jugos de manzana, mi Nutribullet, o es esa máquina en donde tú le vas poniendo elementos de la vida, lo que sea, y vas apachurrando y va saliendo el extracto. El extracto es el ensayo. Justamente, ¿qué les interesa a ustedes? Porque el ensayo, en ese extractor de jugos, que es el escrito literario, en esa máquina, pueden meter absolutamente todo lo que les interese. Ustedes que estudian, ¿qué dijeron que estudiaban? ¿El bachillerato? En la prepa, seguramente tienen muchos intereses, quizá justo ahorita, como se están formando, quizá algunos sí literarios, como las 8 personas que alzaron la mano, quizá a algunos no les interese tanto la literatura, pero quizá les llame la atención, por ejemplo, la música, que seguramente el 100% de ustedes les gustará, algún músico hoy reggaetonero, cantante de, ¿cómo se llama? Hoy género urbano, ¿no? Entonces, hasta el reggaetón es un tema susceptible a ser ensayado. Y simplemente se tienen que poner en esa máquina de jugos una pregunta. Meten el reggaetón y meten una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué me gusta el reggaetón? Y si a ti te gusta el reggaetón, ¿qué sigue? Entonces pueden seguir ahí la tonada y pueden ustedes decir, bueno, me interesa ¿por qué? Me interesa porque habla sobre una situación con la cual me identifico, o porque me sucedió algo similar, o porque simplemente el ritmo me llama la atención y me gusta. Me gustan las palabras, porque son palabras que quizá no utilizamos en México, porque la mayor parte de los cantantes son, los colombianos se adueñaron del género, pero hace algunos años eran puertorriqueños o eran dominicanos, empezaron los colegas colombianos, lo saben muy bien. Entonces es eso. ¿Y por qué es un género libre? Porque justamente nace en esta cosa que seguro sus maestros ya les dijeron, que se llama modernidad. La modernidad es la capacidad que fuimos ganando los seres humanos para poder enfrentarnos justamente a las autoridades. Hay 2 autoridades súper importantes en nuestra vida en el mundo. La autoridad eclesiástica, que es la iglesia, y la autoridad política. Es enfrentarse a esas autoridades, es decir, mi propia voz sobre los temas que yo quiera. Y esa libertad, con esa libertad es con la que nació el ensayo hace 500 años, con un señor que se llamaba Miguel de la Montaña, que en francés, ¿cómo es? Michel de Montaigne, ¿no? Miguel de la Montaña, Miguel de Real de Monte, por llamarlo de alguna forma. Ese señor allá en Francia empezó a escribir sobre las situaciones, por ejemplo, en donde él se quedaba paralizado cuando se asustaba sobre alguna situación. Empezaba a hablar sobre por qué en algunas ocasiones tenía alergias y empezaba a estornudar. ¿Nos han preguntado esas cosas? Por ejemplo, cuando venía el día de ayer hacia Pachuca, de la Ciudad de México para acá, un amigo invitó a un amigo. Hay una cosa que yo no soporto, y ustedes tendrán algo que les llame la atención y les cause como extrañeza, que alguien se corte las uñas al lado de ti. Eso no lo soporto. La de los pies. La de los pies sería peor, ¿no? Entonces el amigo que yo no conocía, pero traje muy se cortaba las uñas. Y yo estaba manejando y apretaba las manos y decía, ese es un tema de ensayo. Y tengo la libertad de escribir sobre ese tema. Ustedes tendrán su propio tema. ¿Qué les molesta? ¿Qué les entusiasma? ¿Qué les apasiona? Daniel, en el caso de Retrato Portátil, es un recorrido padrísimo por el tiempo entre el siglo XIX y el siglo XX, en donde nos va contando justamente los novelistas que le gustan y algunos temas que van apareciendo, como el tema de la ficción o la realidad. Y eso lo va mezclando con pinturas en donde él observa eso. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? ¿Dónde radica la verdad?
hasta dónde yo estoy diciéndoles la verdad ahorita o les estoy mintiendo. Entonces eso lo van a encontrar en el libro de Daniel. En mi caso, a mí me gusta mucho explorar, como ya lo dijo también aún, a las sociedades latinoamericanas. Hay una cosa que a mí siempre me ha gustado y es la relación que tenemos, en este caso los mexicanos, con sociedades que están a miles de kilómetros de aquí. Siempre me llamó la atención es por qué nos parecemos tanto en algunas ocasiones los mexicanos con los colombianos o con los argentinos o con los españoles. ¿Qué nos une y qué nos diferencia? Y por eso a mí me gustó, siempre me ha apasionado ese tema. ¿Y cuál es mi tema? ¿Y cómo es que yo soy libre para escribir ese tema? Al apropiarme y encontrar esos pequeños elementos que nos unen. Una cosa que van a encontrar en mi libro es una cosa que siempre veo en las pinturas en Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, España, son caballos. Entonces dije, oye, hay caballos en todas las pinturas, en todos los museos que he visitado, libros de arte, hay un caballo. Y dije, qué interesante, pero lo interesante quizá no es el caballo, sino la persona que lo está manejando, montando. Y allí es lo que yo empiezo a explorar, quién es esa persona, qué utilidad le daba al caballo, cuál es su relación del caballo justamente con el pintor que pintó ese cuadro, esa pintura. Y entonces al entender eso, pues entonces yo entendí también pues parte de las características que nos unen a todos como región hispanoamericana o latinoamericana, ¿no? Entonces yo trato de jugar justamente con lo que ustedes seguramente en sus clases, sus profesores ya les dieron a conocer, que es la hipótesis. Entonces yo voy lanzando hipótesis. ¿Qué es eso? En la máquina, que ya les dije, el extractor de jugos, que es el ensayo, las hipótesis son las preguntas. Esa es una hipótesis. Entonces yo me preguntaba, caray, ¿por qué? O sea, ¿por qué en una pintura de un pintor que me gusta mucho, que se llama Ernesto Icaza, por qué hay personajes que manipulan al caballo y unos son blancos y los retrata y los dibuja blancos, otros son más morenitos? Pues habla de una condición social que seguimos viviendo en la actualidad, que es una cosa que hoy los estudiosos llaman pigmentocracia. En esta sociedad vales dependiendo del pantone de tu piel, ¿no? Y eso sobrevive, y ese pintor lo pintó murales y cuadros de las rancherías, de las haciendas que existían hace un siglo más, lo pintaban en los murales. Y entonces ahí pude identificar justamente cómo se dividía en clases sociales en la sociedad mexicana en un círculo determinado, y mucho dependía de tu origen étnico, de tu origen social o de dónde provenía tu familia. Y entonces, ¿cuál es la reflexión que yo hago por ejemplo, en ese ensayo? Es que la situación que pintó Ernesto Icaza hace más de un siglo es una situación que seguimos viviendo el día de hoy. La pigmentocracia en este país sigue siendo tan lastimosamente cierta que nos sigue lastimando a todos, nos sigue afectando a todos. Es una cosa que tenemos que reconocer. Bueno, entre otros temas más. Entonces yo voy jugando con eso y jugando un poco con qué pensaría el pintor si se habrá dado cuenta el pintor que hizo esto o lo hizo de manera inconsciente. Esa pregunta de imaginarme qué pensó el pintor o el escritor es lo que Nahum llama el ejercicio de ficción. Yo estoy haciendo ficción, me estoy imaginando, eso no pasó realmente, pero yo trato de ponerlo en el ensayo, y el ensayo te da esa capacidad de ponerle pepino, brócoli, apio, jitomate, zanahoria a ese jugo tan completo que es ese ensayo literario, ¿no? Entonces, ahora Nahum, a ver, ¿cuál es el segundo punto? ¿A ti te faltó hablar del dedo? Sí. Bueno, en mi ensayo, ahorita hablamos del de Marcos, pero creo que a través de eso podríamos interesarnos por el de Marcos. En mi ensayo también, ahorita que estabas hablando de cómo te interesan estas pequeñas cosas, estas pequeñas diferencias entre lo que está pintado, por ejemplo. A mí me interesaba mucho una de las cosas que ensayo en este libro es, por ejemplo, los subrayados. ¿Por qué subrayamos los libros? Estoy seguro que todos ustedes subrayan sus propios libros y luego se acercan a esos subrayados para recordar aquello que venía en los libros, pero a veces no solo para recordar lo que decía tal o cual autor, sino porque esa palabra, esa frase les hace sentido de alguna forma en su vida personal.
les recuerda algo, les hace pensar en alguna cosa. Y yo me di cuenta que los subrayados, y lo pongo en mi ensayo, eran una forma como de escribir una carta ficticia, una carta de amor a uno mismo. A lo largo de muchos libros ibas escribiendo esa carta de amor a ti mismo, porque cuando regresas a los libros la encuentras y dices, este era yo a los 14 años cuando leí este libro, este era yo este era yo cuando leí este libro a los 20 o a los 25, y recordar precisamente eso hace que también puedas crear una suerte como de trazo sobre lo que sabes, lo que conoces, lo que imaginas. ¿Por qué pensaba yo, por qué si subrayé esto en tal autor, ahora ya no me suena tan inteligente o tan interesante? ¿Por qué ahora ya no le creo? Y ahora en cambio he subrayado tal autor otras cosas, ¿no? Cuando regresamos a un autor y lo leemos después de muchos años, una de las cosas más asombrosas es leer nuestros subrayados, porque a veces ya no subrayamos lo mismo. A veces estamos más interesados en la parte romántica, por ejemplo, de la novela, pero después nos interesamos en la parte social, y entonces los subrayados van cambiando. Por eso digo que es una larga carta que nos hacemos a nosotros mismos y que contiene nuestra intimidad. Lo que pasa es que dicha por otros autores, dicha con otras palabras, dicha por aquellos a los cuales admiramos o nos importa. Lo mismo hace Marcos Daniel en los gestos del centauro. Elige el caballo, pero lo elige como un elemento recordatorio de quiénes éramos, de cómo éramos, de cómo se vivía antes. El caballo era muy importante. Ahora tenemos autos, pero había caballos para cualquier cosa, para transportarse, para transportar comida. El caballo era vital. Y en la literatura, incluso en la filosofía, hay muchas anécdotas muy interesantes sobre el caballo. Hay una que descubre un autor que a mí me gusta mucho, un autor argentino que se llama Ricardo Piglia. Hay una anécdota muy famosa de Nietzsche, que justo antes de volverse loco, vio en Turín como un hombre que manejaba una carreta le pegaba de latigazos a un caballo de manera tremenda. Y entonces Nietzsche se fue a abrazarse del cuello de ese enorme cuello de caballo, y a decir pobrecito, pobrecito. Y Piglia nos recuerda en un ensayo, ¿cierto?, que hay una escena en Dostoyevsky, en Los Hermanos Karamazov, donde ocurre eso. Entonces lo que dice Ricardo Piglia es: habrá leído a Dostoyevsky, habrá leído Los Hermanos Karamazov, y ese gesto, que por supuesto en Nietzsche era genuino y cierto, pero ha sido una calca de la literatura. Es decir, ¿cómo nos forma la literatura? Está pensando Piglia. ¿Cómo nos llega? ¿Hasta dónde nos llega? Que después, cuando tenemos oportunidad en la vida real de reproducir esos mismos gestos, los hacemos y creemos, ojo, que son propios, que son nuestros, pero en realidad son prestados. Los hemos visto, los hemos leído, los hemos tratado de entender de otros autores o de otros pintores. Lo que hace Marcos Daniel en su libro es ver la impronta del caballo en escritores y en pintores. ¿Qué importancia tenía esta figura? ¿Por qué era importante para ellos? Y va descubriendo que en realidad se trata de una suerte como de cultura, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la economía, pero también tiene que ver con la manera en la que la sociedad trabajaba. Y finalmente, ahí sí casi es pregunta, Marcos Daniel, tiene que ver también creo, con nuestra afición por entender a los animales, no solo por utilizarlos, no solo por sacarles provecho como se hacía en otros siglos, sino como entenderlos casi como seres ya no tan ajenos, sino que sienten, que se duelen, que comprenden en el nivel que sea ciertas cosas. Entonces el ensayo de Marcos Daniel es muy moderno
aunque sus ensayados referencias no lo sean, lo es porque está tratando un tema verdaderamente de actualidad, los animales y nuestra relación con ellos. ¿Cómo no? Si quieres, pero... Ahora, permíteme. Y justo esto que estás mencionando me resulta muy atractivo porque hay una característica del ensayo, o de la forma que hace ensayo Marcos Daniel, que sin ser políticamente correcto, sí cuida mucho el estilo para no, para, digamos, estar en una época determinada. Es decir, no es que hable con lenguaje incluyente, ¿no? Pero sí que trata de tener una perspectiva de género, trata de tener esta sensibilidad sobre lo que antes eran las bestias, ¿no? Hoy totalmente, ya ni podríamos decir animales, o sea, o animales de compañía, ¿no? O sea, entonces, y eso me lleva a retomar tus palabras, Daniel, de esta interiorización que se pregunta Piglia de la lectura de Nietzsche sobre Dostoyevsky, sea verdad o sea ficticia, en torno a cómo esta literatura nos forma, y también de estos subrayados como cartas de amor, porque el ensayo hoy, o sea, hoy en día me refiero a este año, o a esta década, está como en la polémica desde la idea de la transgresión, la radicalidad, la irreverencia, la confrontación con ciertos temas, ciertas tendencias, ¿no? Y creo que en la literatura misma hemos dejado de lado dos aspectos importantes que pueden ser el juego, y lo digo como el mero entretenimiento de escribir, por el placer de escribir, tanto como lo amoroso y en este caso del ensayo, lo humanístico. O sea, como que esta idea que mencionabas tú de la modernidad, ¿no? El yo pensando sobre la vida, ¿no? Le hemos dejado de lado por un yo que está por encima de todo, ¿no? O sea, y esa vertiente del ensayo que ha llevado a ideas como el contraensayo y así, que también son interesantes, por supuesto, me hacen pensar si leyendo sus dos libros, o hablando de sus dos libros en particular, sobre una especie como de generosidad del autor, no solo con sus lectores, sino para consigo mismo, en este sentido de retomando esta idea, ¿no? Del amor, ¿no? De una carta de amor a ti mismo, a tus ideas, ¿no? a tus creencias, en todo, incluso. Sí, no, totalmente de acuerdo, Naum. Y con base en eso y hablando justamente de esto que mencionaba Daniel, ¿no? Sobre que es el ensayo justamente es una reflexión sobre ti mismo, ¿no? Entonces el ensayo, tomando en cuenta esta idea, yo lo veo como una especie de autoconfesión, ¿no? Te estás hablando a ti mismo para darle a conocer a los demás. ¿Quiénes son los demás? Los posibles lectores. Ustedes se preguntarán, ¿y qué me importa la vida del otro? Pues resulta que justamente al compartir tu experiencia con el otro, estamos haciendo una comunidad, y una comunidad en relación con el tiempo actual, en un contexto determinado. Lo que decía Daniel y Naum sobre mi libro me llama la atención, porque ciertamente yo hablo por ahí de un pintor, ya les dije, Ernesto Icaza, que sobre todo pintó a finales del siglo XIX. Hablo de otro pintor, César Hipólito Bacle, que es un suizo que fue a vivir a Argentina y a Chile y murió en desgracia. No les estoy haciendo spoiler, porque lo interesante es cómo vivió, ¿no? Bueno, entonces está muerto, ¿no? Pero que vivió a principios del siglo XIX, y el resto son pintores y autores de principios del siglo XX. En realidad ese era el pretexto, y el caballo me sirvió de pretexto para poder explorar esos dos siglos fundamentales para la construcción de nuestra vida en el siglo XXI, ¿no? El caballo me sirvió como pretexto para poder entablar un diálogo conmigo mismo sobre, oye, Juan, ¿qué sé yo del siglo XIX? ¿Cómo entiendo yo el siglo XIX? ¿Y cómo yo entiendo el siglo XX? Un siglo en el que nací, seguramente ustedes ya nacieron en el siglo XXI, o final, y quizá alguno no creo, ¿verdad? Yo creo que ya ustedes son del 2004, 2005 o más. Bueno, pues yo, ¿qué creen? Yo nací todavía en el siglo XX, ahí donde me ven. Entonces, para entender justamente el siglo en el que nací,
yo utilizo un elemento. Ustedes pueden utilizar lo que quieran. Por ejemplo, si ustedes son fans de, pongámoslo, de otro ser vivo, un gato o un perro. Ahora mucha gente es fanática de los gatos, ¿no? Y hay un montón de, una industria cultural alrededor de los gatos, ¿no? Entonces ustedes podrían explorar, ¿por qué el gato? ¿Por qué tengo yo un gato? ¿Y cuál es la relación de un gato conmigo? ¿Qué es lo que me hace sentir ese gato, no? ¿Qué es lo que le hace sentir a mi familia? ¿Por qué comparto la afición sobre gatos o con gatos con otras personas? Y si se dan cuenta, si ustedes lo escriben, se van a dar cuenta que no solamente están hablando de ustedes mismos, sino que están hablando de su tiempo y del espacio en el que están habitando. Pues así, de esa forma yo utilicé al caballo. Es cierto lo que dice Nahum. Yo veo al caballo no solamente como este animal de arrastre, este animal de carga con el que se utilizaba hasta el siglo pasado. Exploro eso, pero sobre todo veo en el caballo una figura que ha sido la compañía del ser humano durante siglos enteros, en donde ha sido aliado tanto en guerras, batallas, pero también aliado del ser humano en mil y una aventuras, incluyendo la fascinante aventura de escribir. Escritores como los que yo cito allí, Borges, Alfonso Reyes, Ricardo Guiraldes, que me gusta mucho, veían al caballo como una figura literaria que les podía inspirar a crear arte. Y entonces ese elemento es el que a mí me gusta. Ellos lo utilizaron en su momento y yo lo utilizo para poder comprenderlos de la misma forma. Y entonces solo es mi pretexto. La pregunta aquí, y ustedes que van a aventurarse a escribir ensayo, es ¿cuál es el pretexto de ustedes? Yo ya les dejo el mío, ¿no? El mío es el caballo del siglo XIX, pero el suyo, ¿cuál es? Puede ser lo que sea. Ahora empezamos con el reggaetón, puede ser el reggaetón, es un tema fascinante. Entonces, piensen ustedes ahorita en su pretexto y si alguien quiere alzar la mano y mencionárnoslo, estaré padrísimo. ¿Sí? A ver, sí. Un elemento, un pretexto, algo que les guste, que quieran explorar y que digan, aquí puede salirme un ensayo para poder entenderme y explorarme a mí mismo. ¿Por ella? ¿De los demás? ¿Cómo ves a alguien más? ¿Cómo ves a ese proyecto de otra visión? ¿Cómo yo veo a los demás? ¿No? Exactamente, y esa pregunta que acabas de hacer, la pregunta que se hicieron los críticos literarios del siglo XIX, con el que empezó a sería como una canción que en el momento puede llegar a cambiar tu vida, a salvarse. o a salvar. Exactamente. Como la vida como principio de salvación. Esa es filosofía. Además, es que puede ser, en realidad, todo el tiempo estamos ensayando, estamos preocupados por qué me gusta el color que me gusta, cuando le queremos dar un regalo a alguien, decimos qué le gustará, y entonces lo que haces, mira, natural, es pensar en por qué le gustan estas cosas, qué le va a llevar a sentir o a pensar, si le regalan una flor o le regalan un libro. Entonces todo el tiempo estamos en realidad ensayando. Yo mi ensayo, ya que Marcos Vandel está hablando como de ese pivote que le ayudó a trazar todos sus ensayos, el mío era muy sencillo. Cuando yo era niño, más joven que ustedes, muchos años, hace muchos años, mi abuela me llevaba al mercado, iba con ella al mercado, pero antes de llegar al mercado estaba la parroquia, estaba la iglesia. Seguro que a ustedes les ha pasado mil veces. Y entonces entraba mi abuela a rezar rápidamente a la parroquia, a la iglesia, y a mí me daba mucho miedo la iglesia. Estaba muy oscura y sencillamente me aterraba. Y después, no solo entrar, sino ver todas esas imágenes de señores y señoras martirizados, crucificados o lo que sea,
me aterraba todavía más. Yo sentí que me estaban mirando y que su mirada realmente me enjuiciaba. Y de ahí surge este ensayo, es decir, ¿por qué me dan tanto miedo y ahora tanto interés las imágenes? Y si sigo viendo a las imágenes, esta vez las imágenes de pintores que me interesan, con ese mismo aspecto sagrado, si les doy este estatus de sagrado, pero no como de algo inalcanzable, sino como de terrorífico. Es decir, me conmueven porque me aterran, me conmueven porque me apasionan, me conmueven porque ese arte se acerca tanto a mí que me siento pequeño, igual que me sentía en la iglesia cuando mi abuela me llevaba. Entonces, yo lo que hice fue ensayar eso. ¿Por qué antes? Ahora ya no, ahora entro a las iglesias sin tanto miedo, al menos creo. Pero ¿por qué antes me daban tanto miedo las imágenes? ¿Por qué ahora me gustan tanto? ¿Por qué las aprecio como arte? Pero mi relación con ellas no ha cambiado, es igualmente pasional. Una era de terror y ahora tanto, pero de afecto, de amor, de ganas de conocer más. Pero en realidad siguen hablando, me siguen a veces arañando, buscando, o haciendo cosquillas, haciéndome reír, ¿no? Hay imágenes que me causan humor. Entonces, de eso hablo. Perdón. Gracias, Dani. No, algo que me llama mucho la atención, hablando de Dani, que hablaba sobre el origen de su libro en la infancia. Yo también podría atribuir mi libro en un episodio de mi infancia. Cuando era niño viví un rato con mi abuelo en el campo, en los años, eran principios de los 90. Entonces, una misión que me pedía mi abuelo todas las tardes era ir a recoger al caballo de mi abuelo en el campo, cruzando el río. Y entonces tenía que ir justamente entre 6 y 7 de la tarde noche. Y entonces también me gustaba ir a recoger el caballo y alimentarlo, pero me daba terror porque cuando regresaba ya estaba oscuro, ¿no? Y tenía que atravesar un campo solo y cruzar el río, y el sonido del río en la noche pues me causaba escozor. Puede ser ahí también ese origen de por qué empecé a buscar caballos en la pintura y en la literatura. Entonces, hay temas que te van sonando desde que eres niño o adolescente y de repente tienes 30 y tantos, 40 años y demás y se materializa en forma de libro. Entonces, pero ya vieron, como dice Dani, es eso, es esa cosquillita que te sigue rascando, como dice Dani, ¿no? Y ahí está. Sí, pues la curiosidad. Bueno, nosotros también estamos curiosos, ya nos compartieron algunos de sus motivos que nos podrían servir para hacer un ensayo. Si alguno de los que no ha participado piensa que tiene una curiosidad aún más grande que quiera compartir de las que ya se han mencionado, así, un tema así que dicen, no, yo lo que quiero saber es esto, ¿por qué esto? ¿No? Ese le vamos a dar el libro, ejemplos de eso. Pero así, Sí. algo inconfesable. Algo Algo así. se puede repetir. Todo. Nadie nos está viendo. Esta videocámara no está Quizá esa videocámara no está en o quizá un tema que no habían dicho antes, pero que ahorita con esta conversación digan, claro, yo pensé esto y puede ser un tema de ensayo. Yo creo que también puede ser como, ¿por qué nos dan miedo las cosas? Porque hay cositas muy pequeñas que nos dan miedo y muchas muy grandes que no nos dan miedo, pero no sabemos cómo enfrentar esas cosas, no sabemos qué hacer para no sentir tanto miedo o qué hacer para sentirlo, pero aún así hacerlo. Está medio abstracta. Ajá. ¿Qué te da miedo? Ay, no, pues total, pero es que es un trauma que me da miedo aceptarlas, pero en general lo que me da mucho miedo a mí es, no sé, como que crecer. O sea, tener que tomar las decisiones que no quiero tomar, que sé que van a cambiar mi vida. Venga, te damos uno de ejemplo. ¿Uno más? A nosotros también nos da miedo
miedo a crecer. ¿Por qué nos da miedo decir las cosas? Porque a veces quieres decir algo y lo piensas y sabes todo lo que vas a decir, pero ya al momento de estar enfrente de alguien es como, y no sabes cómo decir las cosas. ¿Verdad? ¿Y qué no has querido decir? No sé, o sea, muchas cosas. Yo tengo una hermana y me da mucho miedo mi hermana. Pero la quiero mucho, pero luego cuando nos vemos. Ahí está, ahí y está. eso quiero decir, pero Ahí ya está. cuando me ves como de, y ya no le digo nada. No, ese es un gran tema de ensayo. ¿Te imaginas? O sea, realmente es como tu otra En Periférica tenemos una novela que se llama Tóxicas, que habla de unas hermanas gemelas que obviamente compiten por el amor de un primo, pero luego ese amor del primo es algo inconfesable. No, es que ese es otro tema. El tema de la atracción o... Pues, ¿qué es esa cosa que se dice en la infancia y de repente esa atracción hacia un primo o una prima? Y eso, de ese tema nadie habla. ¿No? Es tabú, pero es un tema de ensayo, ¿no? No maliciosamente, sino es... Acá como que sí sentía algo, no sé, pues. Bueno, pues los invitamos a romper sus tabúes y a acercarse al ensayo literario, tanto de Marco Daniel Aguilar como de Daniel Ruiz Barrón, pero sobre todo de ustedes mismos, ¿no? Que creen sus propios textos, sus propias obsesiones y no les dé miedo profundizar en ellas. La literatura de eso trata. En realidad la literatura es afrontar tus demonios. ¿Tiene alguna pregunta? Por Estela, antes de que nos corran. Todavía tenemos creo que 5 minutos, ¿no? Al 5, Bueno, preguntas sobre el ensayo, sobre lo que dijimos. Ya no confesiones. O si quieren, sí. Es importante el tamaño del tema, puede ser un tema simple o un tema, porque he visto diferentes temas que planteados. Cómo guiar, cómo saber manejar cada uno de los temas. Es importante su tamaño y cómo manejarlo. El caballo como personaje es grande, pero el tratamiento del caballo es pequeño. O sea, ¿cuántos ensayos sobre caballos conocen? Ninguno. O sea, bueno, no sé, igual si no quiere decir que sea inédito, ¿verdad? Es mi mejor idea. No, pues debe haber alguno por ahí, pero en realidad es un tema pequeñito de la literatura. O sea, por ejemplo, yo tengo un ensayo sobre una novela de Guiraldes, en donde me enfoco en una escena de donde habla sobre caballos, así, pero muy pequeñita, ¿no? O cuando Borges habla sobre los unicornios. O sea, son como 3, 4 párrafos donde describen los unicornios. Y entonces, ya, es eso, ¿no? Dije, aquí hay un caballo, claro, tiene un cuerno, pero es un caballo. Y entonces, a partir de empiezo ahí a explorar a Borges, ¿no? Que es un autor que me gusta mucho. Entonces, el tamaño puede ser muy grande o muy pequeño. Mi sugerencia es que sea lo más pequeño que se pueda para hacerlo grande. O sea, digamos, empezar a expandir el tamaño a partir de una cosa ínfima. Pero el tema, no importa también que el tema se critique. No, el tema, le decía a Daniel que acaba de leer un ensayo sobre el papel higiénico. ¿Alguien se había preguntado el origen del papel higiénico? Bueno, acaba de leer un ensayo que una escritora mexicana explora el origen del papel higiénico. Y me pareció fascinante. Y empecé a pensar, ¿por qué utilizamos el papel higiénico? ¿Desde cuándo? Y justo el papel que cumple hoy, el papel higiénico, es importantísimo, porque en pandemia se agotaba el papel higiénico durante la pandemia. ¿Qué? O sea, ese es un tema pequeñito que puedes empezar a expandir y para entender pues, tu misma realidad. ¿Tú qué piensas de eso? Igual, los temas, a mí me gustan más pequeñitos porque siento que estoy cerca, siento que son manejables, siento que son portátiles. Mi libro se llama Retablo Portátil. Y entonces los subrayados, por ejemplo, las postales. ¿Por qué? Porque cuando un amigo viaja, cuando un amigo, una amiga viaja, lo que le pido no son libros, ni ropa, sino si me traes una postal, me vas a hacer feliz, de lo que quieras. Y si me trae una postal me hace feliz. ¿Por qué me gustan esas miniaturas? ¿Por qué me gusta ver las catedrales enormes
sea vital, pero en un formato de este tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa? Y bueno, me hace sentir que son portátiles, que les puedo llevar a donde yo quiera y que puedo conformar ese retablo que me daban bien en la iglesia, ahora un retablo portátil y un retablo. Ese es el ensayo, ir creando tu propio retablo. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias. Agradecerles sobre todo la generosidad con la que han compartido todo su conocimiento, toda su experiencia, que estaremos de acuerdo quizá, chicas y chicos, de que se dice de una manera muy sencilla, pero déjenme decirles rápidamente que en el caso de Marcos Daniel Aguilar, muchísimas gracias, es ensayista, licenciado en Comunicación Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Periodismo sobre Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, es profesor en la UNAM, ha sido director editorial en Ediciones de Lirio, es autor del libro Informante en el Olvido sobre la obra periodística de Alfonso Reyes, con la Junta 2013. En el 2015 la Universidad Autónoma de Nuevo León editó su libro La Terquedad de la Esperanza, un conjunto de ensayos literarios sobre el movimiento intelectual juvenil previo a la Revolución Mexicana. En 2021 Ediciones Periféricas y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura publicaron su libro Gestos del Centauro, que es el que ha venido a compartir con todas y todos ustedes. Maestro, muchísimas gracias. En el caso de Daniel Rodríguez Barrón, nació en la Ciudad de México, estudió letras inglesas en la UNAM, ha sido editor, guionista y colaborador en periódicos y revistas, es autor de la novela La Soledad de los Animales en el 2014, de los libros de cuento Los Mataderos de la Noche 2015 e Incidentes 2013 y del relato autobiográfico Morbo Sacro 2018. En 2002 recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo por la obra La Luna Vista por los Muertos, y en 2008 el Premio Nacional de Periodismo por el documental Disidencia Sin Fin, bajo el nombre de Diorama. Está próximo a estrenarse un largometraje basado en su pieza La Luna Visto por los Muertos. Maestro, muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos nuestros, por supuesto, desear vehementemente que se haya sembrado en ustedes una semilla. A partir de lo que son, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que dicen y de lo que hacen, pueden hacer un gran ensayo y cumplir con su proyecto de vida. Felicidades a todos, sigan disfrutando de su serie. Buenas tardes.